Entonces vamos a iniciar, ya que falta un minuto para las 2, pero bueno. Estamos en el sexto conversatorio de formación política y práctica de las lenguas. Es una actividad promovida inicialmente por un grupo de profesoras y de estudiantes de la Escuela de Idiomas cuando inició el paro nacional a principio de este año. Éramos Ana María Sierra, Janet Ortiz y yo, y dos estudiantes, Alejandro Santamaría de traducción y Elena Ramírez de licenciatura. La idea entonces era formarnos políticamente, tener invitados que nos traigan temas sobre política, sobre situaciones sociales. Hemos hablado de violencias de género en el marco del paro nacional, hemos hablado me puse a hablar de los temas y se me olvidaron. Hemos hablado de memoria histórica, hemos hablado de lectura crítica de los medios y bueno, ya cuando yo asumí la coordinación del fomento del plurilingüismo y de otras lenguas, no sé si lo escuchan, quisimos integrar esta iniciativa al fomento del plurilingüismo porque cabe completamente y entonces con las docentes de apoyo, en esta ocasión nos acompaña como moderadora la profesora Janice de alemán y ella tiene a su invitado, ella lo va a presentar. La idea de este conversatorio es que el invitado nos haga una introducción al tema en la lengua que va a hablar. Hay ayudas visuales porque, por ejemplo, yo no entiendo casi nada de alemán y luego podamos conversar en alemán, en español, en la lengua que ustedes quieran, en portugués, en italiano, en francés. Y aquí somos muchos que hablamos diferentes lenguas para que o interpretemos o traduzcamos o intervengamos de alguna manera y nos entendamos y practiquemos las lenguas. Entonces doy paso a la profesora Janice para que ya siga moderando el conversatorio. Perdón, para que nos presente al invitado. Profe Janice está por ahí. Estaba muteada, rayos. Buenas tardes a todos. Como lo dijo la profesora Doris, soy Janice Castañeda, actual docente de apoyo de alemán del área de multilingüe. Y la persona que nos va a acompañar hoy en esta sección es el profesor David Christian Graf, actual coordinador académico del Instituto Cultural Alexander von Humboldt y egresado del programa de politología, pero profe, no recuerdo la universidad. Él tampoco. Sí, la recuerdo. Bueno, de alguna forma soy egresado también de la Universidad de Antioquia porque hice 3 semestres de mi carrera en la Universidad de Antioquia. Aunque no soy oficialmente reconocido como alumno del alma mater, como egresado del alma mater, pero el cartón es de la Universidad de Colonia, el título, en Alemania. Ok, entonces, profe, cuando su merced quiera, estamos listos. Ok, gut. Bueno, vielen Dank. Einen schönen Tag allen zusammen. Wie gesagt, mein Name ist David Graf. Ich bin Politologe von der Universität Köln in Deutschland und aktuell bin ich akademischer Koordinator im Institut Cultural Alexander von Humboldt in Medellin. Das Thema heute ist Deutschland nach Angela Merkel. Ja, Angela Merkel ist die Kanzlerin von Deutschland und das ist sie schon 16 Jahre. 16 Jahre ist sie bereits Kanzlerin, ja, und alle finden Merkel super, aber zum Beispiel bei Wladimir Putin sagen alle, er ist ein autoritärer Politiker.
ja, oder bei Hugo Chavez oder bei Evo Morales, aber bei Merkel 16 Jahre ist sie schon an der Macht. Und Merkel findet man sehr gut in Kolumbien, in den USA. Alle finden Merkel super. Ja, so. Was ist das Besondere? Deutschland hat zwei Chefs, politische Chefs. Angela Merkel ist die Kanzlerin und es gibt auch einen Präsident. Der Präsident ist aber nicht so wichtig. Ja? Viel wichtiger und sehr viel mehr Macht, Power, hat die Kanzlerin. Ja? Der Präsident ist so etwas wie die Queen Elizabeth in Großbritannien. Ja, er hat eine repräsentative Funktion. Ja, aber er hat keine politische Macht oder nicht so viel politische Macht. Ja, Angela Merkel ist also die Chefin der Regierung, was man in anderen Ländern zum Beispiel den Prime Minister nennt, ja, oder Minister Premier, ja, und diese Person hier ist der Staatschef, ja, der Chef vom Staat, vom deutschen Staat. Ja, Deutschland ist eine parlamentarische Demokratie. Eine parlamentarische Demokratie. In Kolumbien ist das anders. Kolumbien oder auch die USA oder Ecuador oder Chile, also viele Länder in Lateinamerika, sie sind Präsidentialdemokratien. Präsidentialdemokratien. Das heißt, der Präsident, hier in Kolumbien aktuell Iván Duque, ist Regierungschef, ja, der Chef der Regierung und der Chef des Staates, der Staatschef. In Deutschland ist das getrennt, separiert. Ja? In Kolumbien oder in einer Präsidentialdemokratie ist das eins, in Deutschland ist es getrennt. Wie funktioniert das? Also die Personen, die Menschen in Deutschland wählen. Ich mache es mal hier. Die Menschen in Deutschland wählen. Das war zum Beispiel am 26. September. Und sie wählen das Parlament. Das Parlament. Ja, und dieses Parlament hat Parteien. Ja, Parteien sozialdemokratisch, christdemokratisch, linke Parteien, eine rechte Partei, eine liberale Partei. Ja, das ist das Parlament, was in Kolumbien zum Beispiel der Senat ist. In Kolumbien sagt man Senat oder beide Kammern, also Senat und Repräsentantenhaus, ist der Kongress. Der Kongress. In Deutschland heißt das Parlament. Ja? Und diese Parteien oder die Koalitionen wählen den Bundeskanzler, also Angela Merkel, und ihre Regierung, ja, also die Minister, ja, der Minister für Arbeit, der Minister für Ökonomie, der Minister für Verteidigung oder die Ministerin für Umwelt, etc., etc. Gut, das heißt also, das hier ist die Komposition vom Parlament. Wir haben verschiedene Parteien, zum Beispiel die FDP, die Grünen, die CDU und Merkel, ja, und die Linke, die FDP, das ist eine liberale Partei, und die AfD, das ist eine rechtsextreme oder faschistische Partei, die AfD. Ja? Und Frau Merkel ist Mitglied von der CDU-CSU, ja, von dieser Partei. Und das Parlament wählt, ja, sie machen eine Handstimme, sie wählen mit absoluter Mehrheit, also mindestens 50%, wählen sie die Regierung. Wählen sie die Regierung.
Wie hat Frau Merkel regiert? Ja, sie hat verschiedene Koalitionen. Zum Beispiel in ihrer ersten Regierung von 2005 bis 2009 hat sie eine Koalition gemacht, ihre Partei mit der Sozialdemokratischen Partei. Von 2009 bis 2013 eine Koalition der Partei von Merkel, die Christdemokratische Union, mit der FDP, also die liberale Partei. Von 2013 bis 2017, also Regierung Nummer 3, war es eine Koalition CDU, CSU mit der Sozialdemokratischen Partei. Und Regierung 4 von 2017 bis dieses Jahr, 2021, war es eine Koalition wieder mit der Sozialdemokratischen Partei. Gut, und aktuell jetzt das neue Parlament. Die CDU ist nicht mehr die größte Partei, sondern es ist die Sozialdemokratische Partei. Ja, die Sozialdemokratische Partei ist groß. Das haben wir gewählt im September, am 26. September. Und das ist das Resultat. Das ist das Resultat. Das heißt, jetzt ist die größere Partei die SPD. Und jetzt, es gibt also einen neuen Bundestag, so heißt das Parlament. Das Parlament in Deutschland heißt Bundestag. Und dieser Bundestag, dann gibt es neue Koalitionen, Bündnisse, ja, Koalitionen. 1, 2 und 3 Parteien gehen zusammen und machen eine neue Koalition. Wir haben gesehen, das war die Koalition unter Merkel und also mit CDU mit SPD, CDU mit FDP oder CDU mit SPD wieder. Und jetzt können wir eine neue Koalition machen. Jetzt können wir eine neue Koalition bilden. Aus der neuen Koalition kommt eine neue Regierung hervor. Ja? Diese Regierung, wer kann das sein? Wer weiß das? Welche Parteien sind in der neuen Regierungskoalition? Welche Parteien? Bitte? Gerade keine Idee, also keine Ahnung. Keine Ahnung, okay, aber kann man mal sehen, ja? Ja, stimmt. Eine Koalition ist die Ampelkoalition. Die Ampelkoalition, ja, aus SPD, Rot, aus Gelb, das ist FDP, eine liberale Partei, und die Grüne Partei ist eine ökologische Partei. Ja, schauen wir mal hier, Entschuldigung, hier auf diesem, also wir haben SPD, Grüne und FDP, die liberale Partei. Okay. Ja, sie haben mehr als 50% im Parlament. Ja, das ist die Zahl der Sitze, der Stühle, ja, los Escaños. Ja, sie haben also, es sind im Total 736. Ja, 736 Personen im Parlament. Das heißt, sie haben 206 plus 118 sind 324, plus 92 sind 326, 324, 414 Sitze, ja, also zusammen. SPD, Grüne und FDP. Ja, das heißt, sie haben mindestens 50%. Sie haben die neue Koalition und in Deutschland
sagt man Ampelkoalition. Ampel, weil das ist eine Ampel, rot, gelb, grün. Deswegen sagen wir Ampelkoalition. Ja? Und das ist die neue Frau Merkel. Der neue Bundeskanzler heißt Olaf Scholz und er kommt von der Sozialdemokratischen Partei. Ja, weil die Sozialdemokratische Partei ist die größte Partei im Parlament. Ja, sie hat die meisten Sitze, 206. Ja, sie ist die größte Partei. Ja, und deswegen heißt der neue Bundeskanzler Olaf Scholz. Er regiert zusammen mit den Grünen, ja, also mit den Grünen, mit dieser Partei und mit dieser Partei. Zum Beispiel die Repräsentantin der Grünen Partei ist diese Frau, das ist Annalena Baerbock. Und der Mann hier rechts heißt Christian Lindner. Er ist von der Liberalen Partei. Ja? Diese bilden die Koalition, die Ampelkoalition mit Olaf Scholz. Und Olaf Scholz ist der neue Bundeskanzler. Gut, vielen Dank. Jetzt freue ich mich auf eure Fragen zu dieser Präsentation. ¿Hat jemand vielleicht Fragen? ¿Alguien tiene alguna pregunta o quiere preguntarle algo a Herr Graf? Auch auf Spanisch. Auch auf Spanisch. Also kannst du auch Englisch, ne? Das kann ich auch, ja. Genau, also auf Spanisch oder auf Englisch geht es schon. Perfekt. Weil ich habe ein bisschen Interesse an Folgendes. Also, mir wurde gesagt nicht, also ich habe ein bisschen recherchiert und gesehen, es gab eine mögliche, also Jamaika-Koalition. Ne? Ja, genau. Das hatte auch ein bisschen, also das hatte auch größere Möglichkeiten, also die Macht sozusagen zu gewinnen, also die neue Regierung auszuwählen. Und kannst du uns ein bisschen davon erklären, was ist damit passiert? Also warum die Ampelkoalition und nicht die Jamaika-Koalition? Klar, sehr gerne. Ja, das ist also Jamaika. Warum Jamaika? Jamaika, welche Farbe hat die Fahne von Jamaika, von dem Land? Schwarz, grün und? Gelb, oder? Das wäre Schwarz, grün und gelb, genau. und gelb, genau. Genau. Das heißt, das wäre eine Koalition aus welchen Parteien? Schwarz, Grün und Gelb, also aus CDU, CSU, Grüne Partei und Liberalen, also diese hier. Das wäre eine Jamaika-Koalition. Ja. Das Problem ist, die CDU ist nicht die größte Partei. Ja, und die CDU, wie sage ich das in einfachem Deutsch? Die CDU hat sehr viele Stimmen verloren. Ja, sie hat viele Stimmen verloren bei dieser Wahl. Und sie ist eine sehr instabile Partei aktuell. Und die SPD hat gesagt, wir sind die große Partei. Wir haben die meisten Stimmen bekommen. Das heißt, wir dürfen die Regierung formen. Wir dürfen die Regierung bilden. Ja? Und die CDU hat gesagt, okay, wir haben verloren. Wir können das machen, aber zuerst darf die SPD eine Koalition versuchen.
Ja, und das war erfolgreich. Okay. Ja, aber das war theoretisch, also mathematisch, war das möglich auch. Das stimmt. Ja, das war Ya. möglich. Also, nos acabas de explicar que el partido de gobierno de Angela Merkel, ¿no? El que era el CDU-CSU, en estas últimas elecciones perdió muchos votos, ¿no? O sea, sí, de esos 736 asientos, ¿cómo es que se dice? Escaños, el CDU y el CSU en las elecciones pasadas, o sea, en los 4 periodos anteriores a Merkel, había tenido siempre la mayoría, ¿no? Y en esta ocasión pues, descendieron bastante. Se habla de que normalmente cada uno de los partidos, o como se dice, unbeaten, postula a un candidato de su partido para ejercer este cargo de Bundeskanzler, ¿no? Y es como el representante de las decisiones o de los intereses del partido dentro del Parlamento. Se discute un poco acerca de la posición, acerca del liderato del último candidato del CDU, del CSU, puesto que dicen que al haber perdido el CDU tantos escaños, pues digamos que él no debería estar liderando el partido del CDU, del CSU. ¿Qué nos puedes decir tú al respecto? Sí, voy a responder en español entonces. Ya me preguntaste en español. El partido, aquí ven los resultados de la vez pasada, ¿no? Del 2017, ¿sí? Donde el CDU sí era todavía el partido mayoritario, ¿sí? Con 34.7%. Entonces, pero como bien explicabas, el candidato de la CDU, que ya no fue Angela Merkel, porque ella sí se va a retirar de la política, era un candidato más bien débil, que no tuvo, digamos, el apoyo unánime de todo el partido. Y de verdad, después de 16 años de liderazgo de Angela Merkel, este partido tiene como una cierta necesidad de renovarse, ¿no? Porque obviamente al estar en el poder, de alguna forma se taparon ciertos problemas entre diferentes corrientes políticas dentro de este partido y que se dejaron entrever ahora con el candidato que no tuvo el apoyo unánime de toda la colectividad. Entonces, y eso es un punto, y lo otro es que constitucionalmente, pues no es constitucional, pero por lo general el partido con mayor cantidad de escaños en las elecciones tiene el derecho primero a iniciar negociaciones de una coalición. Entonces, inició la socialdemocracia invitando a los verdes y a los liberales a entrar en negociaciones sobre un programa de gobierno. Y eso es lo que hicieron en las últimas semanas y que hoy dieron a conocer que concluyeron exitosamente estas negociaciones de un programa de gobierno. Entonces, a ser exitosa esta opción, ya no, que fue la primera opción que se intentó hacer en términos de una coalición, entonces ahí sí queda excluido una próxima, pues ya no hay necesidad de ya no hay necesidad de buscar otras coaliciones. Listo, por aquí pregunta Juan Daniel, ¿cuáles son las diferencias entre Angela Merkel en el momento en el que participó de las elecciones? Pues me imagino que sería entonces en su cuarto gobierno, a el candidato actual. Porque ¿qué ha cambiado en Alemania para que el resultado no sea el mismo? O sea, es que yo recuerdo que se llama Armin algo, se me olvidó el apellido. Armin Laschet se llama. Sí. Armin Laschet. Pero sí. Entonces la pregunta es bastante interesante. ¿Qué cambió entre el último periodo de Angela Merkel y la candidatura de Armin Laschet, gracias, Armin Laschet, para que el CDU-CSU pues haya perdido tantos escaños? Bueno, precisamente
en Alemania no ha cambiado nada y de alguna forma el resultado de las elecciones pasadas demuestra que no ha cambiado mucho. Me explico. A no lanzarse ya nuevamente Angela Merkel, digamos, ¿cómo se dice? Las huellas que deja ella fueron muy grandes para el candidato que se eligió, ¿sí? Y él no pudo, digamos, como dicen en español, pisar de los talones a ella, ¿no? Entonces, obviamente, después de 16 años, la gente en general tenía una muy buena imagen de Angela Merkel, ¿sí? Es la política con la mejor imagen en Alemania en general, pero la gente confiaba en ella, no en el partido como tal, porque el partido no dio muy buenas impresiones, sus ministros han pasado por escándalos de corrupción, por una gestión no tan buena en ciertas áreas. Entonces, la confianza de la gente en Angela Merkel es en ella y no en su partido como tal. Y a ella dimitir o a ella renunciar, a no repetir, se fue con eso el apoyo de la gente a ella y así al partido como tal. Es más, de pronto se lo explico a través de esta imagen. La SPD, la Socialdemocracia, con su candidato Olaf Scholz, vendió durante las campañas electorales, vendió de alguna forma la imagen de un político serio, experienciado, calmado, conocedor del sistema político y de la política, vendiendo ¿qué? Entonces, la socialdemocracia vendió, perdón, una imagen de su candidato que realmente, de alguna forma, representa los valores por los cuales la gente confiaba en quién, en Angela Merkel. ¿Sí? Esa era la estrategia, lo que el CDU, el partido de Merkel, no logró hacer. ¿Sí? El candidato Laschet no tuvo el talante, mientras Olaf Scholz, que fue en los gobiernos de Merkel, fue ministro de Finanzas, por ejemplo, durante la crisis del euro, durante la crisis financiera del 2008. El 2008. ¿Sí? Entonces, él es un político muy, muy experienciado hasta a nivel internacional. ¿Sí? Entonces, en la campaña de la socialdemocracia se enfocó en presentar a él de alguna forma como la continuidad de Angela Merkel. Entonces, la respuesta es, en Alemania no ha cambiado nada. Lo que los alemanes votaron de alguna forma por la continuidad, ¿sí? Pero dándole una cachetada, para decirlo así, al partido de Angela Merkel como tal, porque ya se había separado Angela Merkel como persona de su partido. En entrevista para la Deutsche Welle, pues la Deutsche Welle hace un mes que se estaban dando los diálogos de la coalición, comenzó a hacer algunas entrevistas a las personas y uno de los comentarios que hizo uno de los entrevistados me llamó la atención y fue que una de las cosas que más se escuchaba es que la extrema derecha perdió escaños, o sea que la extrema derecha no tuvo tantos votos como se esperaba y perdió escaños, entonces que eso de una manera u otra es algo que alivia a las personas en este momento, al menos en Alemania. Entonces el comentario de ella era precisamente eso, que la extrema derecha había perdido votos y que la izquierda, o consideraba que la izquierda había ganado votos, que pensaban que el partido de izquierda iba a obtener más votos, obtuvo menos de los esperados, pero la derecha perdió más de los que se esperaban. Entonces, mi pregunta es, ¿tú a qué crees que se debe este fenómeno de entre la izquierda, pues en el partido de extrema izquierda y el partido de extrema derecha y el partido de la izquierda? Bueno, esta es un poco la teoría de que los extremos se debilitan en favor del centro, ¿no? Es una teoría de que
que de alguna forma iguala los centros, ¿sí? Que iguala que pone de iguales la extrema derecha y la extrema izquierda, ¿no? Yo no tengo esta percepción porque pues yo veo serias diferencias entre el partido de la extrema derecha y el partido de la izquierda, ¿no? El partido de la extrema derecha es un partido, como dije, en partes abiertamente fascista, nacionalista, profundamente xenofóbico, ¿sí? En un partido con valores profundamente antihumanos y anti-ilustratorios, mientras el partido de la izquierda no se puede calificar de esta manera, ¿sí? Hay vertientes en el partido de la izquierda que, digamos, se autodeclaran socialistas, pero no cuestiona ese partido ni sus miembros abiertamente el sistema democrático alemán, lo que sí hacen miembros de este partido de la extrema derecha. En cuanto a la pérdida, sí, hay una pérdida de escaños por parte de la AfD, que es aquí en azul. Perdieron como 10 escaños en comparación con la vez pasada. Esto se debe, pues difícil decir, ¿no? Cuando se observan, digamos, cómo se comportaron los votantes esta vez, muchos no votaron o optaron por votar por otro partido, pero más que todo los que la gente no votó. Entonces, eso significa que el partido no pudo convocar a sus electores. ¿A qué se debe? Ese partido también creció o tuvo su ingreso al Parlamento la vez pasada, en el 2017, debido a la crisis, o lo que llaman la crisis de refugiados. Entonces, ese partido en esta ola, digamos, de xenofobia, de antimigratoria, cogió mucho aire, ¿sí? Pero ya actualmente el tema, por ejemplo, de corona, que era un tema dominante, otro tema dominante fue el cambio climático. No son temas en que ese partido tenga mucho que decir, o no son temas con que ese partido pudo convocar, con los cuales ese partido pudo convocar a sus electores de la vez pasada. Al partido de la izquierda, el partido de la izquierda logró reclamar por sí la política social, que es como su núcleo su núcleo temático, ¿no? La justicia social, salarios justos, justas, relaciones laborales dignas, etc. Este campo, al menos discursivamente, fue dado por la socialdemocracia, ¿sí? O la socialdemocracia logró ocupar este campo. Y al mismo tiempo, hay muchos electores anteriores de la izquierda que no se sienten identificados con ese partido actualmente, porque en ese partido también hay unas divisiones internas, porque ellos toleran entre sus filas unos políticos, algunos de ellos muy populares, que que pescan, ¿no? Que pescan, digamos, en las aguas de reaccionarias, ¿sí? Entonces, que tienen posiciones antimigratorias, entonces eso divide mucho el partido entre, digamos, una izquierda más urbana, moderna, y una izquierda tradicional, trabajadora, socialista, para decirlo así, ¿no? Entonces, las razones de la pérdida de los votos, tanto en la izquierda a la derecha, son diferentes, y me quedaría difícil decir que generalizar con una afirmación tal como de que los extremos han perdido en favor del centro, ¿no? Las razones son mucho más diversas y no se pueden comparar, en mi opinión, los dos casos. Sí, perfecto. Yo había entendido que antes la izquierda había ganado algunos escaños de más, pues ante la pérdida de la derecha de 10 escaños que la izquierda había ganado, quizás no había entendido bien. No, pues depende, ¿no? Si dices la izquierda como tal, es decir, la socialdemocracia y el partido de la izquierda, ¿no? Son dos cosas, ¿no? Es la izquierda política o la izquierda, el partido, ¿no? Die Linke. Y Die Linke sí perdió. Es más, con mucha suerte, apenas entró en el Parlamento.
Sí, porque hay un mínimo de superar, que es el 5% de los votos, y casi no lo alcanza. Ok, perfecto. Entonces, miremos si de pronto por acá hay más preguntas. Acá hay una. Also, können der letzte Kanzler neue Kandidaten unterstützen? Also, kann Angela Merkel zum Beispiel irgendwelchen Kandidaten unterstützen? Ja, okay, habe ich verstanden, die Frage. Ja, sehr gute Frage, ja. Ich antworte auf Deutsch. Okay. Ja, Soll ich auf bitte Deutsch schön. antworten? Okay. Ja, natürlich sollst du. Also zumindest die Maria Alejandra kenne ich. Also sie kann Deutsch. Also okay. ich glaube, viele von diesen Gut. können gerade Deutsch. Also da kannst du. Ja, also das kann sie, das darf sie, weil sie ist ein Mitglied von ihrer Partei. Ja, in Kolumbien ist das nicht erlaubt, dass der Präsident zum Beispiel einen Kandidaten unterstützt. Ja, das ist dann Intervention in vida en política oder sowas. Ja, in Deutschland ist das möglich. Angela Merkel darf oder sie möchte auch einen Kandidaten unterstützen. Sie hat natürlich den Kandidaten von ihrer Partei. CDU, CSU, aber nicht so stark. Ja, es gab Kritik. Viele haben gesagt, Angela Merkel muss mehr machen für ihren Kandidaten. Ja, aber das darf sie, das ist erlaubt. Ja. Gut. Also, und aquí está. Bueno, pero yo no entiendo francés. Ahí sí en la primera me corcharon. Ja. Oh, Bueno, aquí no, esas son para la de todos. inglés sí la entendí. Es la Sí, misma, es ¿cierto? la misma en inglés. Ajá. Porque Ah, bueno, está bien. Profe, su merced la quiere hacer en inglés. De pronto mi inglés ahí sí no sale muy germanizado. no, pues el mío sale muy. Muy We a can speak about the Colombian case. Who will be running for president in Colombia in 2022? What do you think about it? Ya. Ese well con mayúscula se fue por autocorrección. ¿O qué piensa el invitado? ¿O ustedes los asistentes activan el micrófono, conversan? Was denkst du über die Wahl hier in Kolumbien? Ne? Also wir haben gerade eine neue Präsidentswahl und Kongresswahl für 2022. Also wie findest du die Situation gerade? Also interessant, aber ich finde, man kann aktuell nicht sagen, wer wird der neue Präsident. Wir wissen, vor 4 Jahren, es war auch so eine Phase und es muss erst, wer ist der Kandidat der Linken? Es gibt diese Consultas internas, wer ist der Kandidat? Ja, es ist noch viel Bewegung. Ich weiß es noch nicht. Das ist noch zu früh. Ja? Also lieber still bleiben und ein bisschen darauf warten. Preferiblemente esperar un poco a ver cómo avanzan las cosas y de pronto más adelante vielleicht eine, nicht fest, aber weiß es nicht, eine Meinung haben. Ne? Das ist genau, ganz ja, umgekehrt. Später. Ja, es ist schon viel, ich finde, es ist nicht seriös. Ich mache gerne Analyse, aber es ist alles so medial und so. Ja, genau, und die Show. streiten gern, die Ja, Show. ja, ja. Und ich möchte nicht Fico Gutierrez sehen. Das Oh, okay, sí. Kannst du ein bisschen das auf Spanisch erklären? Ich glaube, die finden das sicherlich interessant, wenn du das auf Spanisch erklärst. Ok, bueno, en mi opinión muy personal, esta fase de
el encuentro de los candidatos de los diferentes sectores. Es una fase donde los diferentes candidatos empiezan o intentan a posicionarse y entonces buscan posicionarse también, digamos, en el discurso de los medios, etc. Entonces es una fase debido a la necesidad de posicionarse, entonces hacen afirmaciones, digamos, escandalosos, provocadoras, precisamente con el fin de darse a conocer y tener cierta presencialidad mediática. Pero, en mi opinión, en términos analíticos, no me parece tan interesante todavía. Por ejemplo, las encuestas que se están haciendo sobre la favorabilidad de los candidatos. En este momento, pues, la gente celebra o no celebra, pero para mí eso todavía no es una muestra muy fiel y muy sólida de la situación que vamos a tener, digamos, ya después de las elecciones parlamentarias, pues digamos en los últimos 3 meses antes de las elecciones presidenciales, en mi opinión. Entonces, para analizar las cosas, pues yo todavía no empiezo, Okay, en mi opinión. ja, natürlich. Also in diesem Fall fragt Jensi, da es viele Menschen gab, die nicht zur Wahl gingen, also Abstentionismus sagt man, wie sagt man das auf Deutsch? Ja, demokratiemüde sein, ne? Ja, genau. Cansado de la democracia, ja. Genau, richtig. Also die gehen nicht zur Wahl, also die machen keine Wahl. Konnte die Präferenz der Bevölkerung wirklich erkannt werden? Naja, das ist eine Frage ich schaue mal gerade nach, Wahlbeteiligung 2021. Das ist eine Frage in der Demokratie. Ja, ist das in Kolumbien? Wie viele Personen gehen zur Wahl? Auch nicht so viele. Ja, es ist eine Frage, das ist ein Problem von der Demokratie, dass wir denken, dass die Wahlen Repräsentation von dem demokratischen Willen, de la voluntad democrática sind. Aber genau das ist das Problem. Die Legitimation der Kandidaten ist gar nicht so groß, ja, weil viele Menschen gehen nicht zur Wahl. Und ja, das ist ein Problem der modernen repräsentativen Demokratie. Aber ob sie das erkannt haben oder nicht, das ist die Frage. Aber nicht jede Person ist politisch. Ja? Man muss nicht zur Wahl gehen. Also in Ecuador zum Beispiel muss man zur Wahl gehen. In Kolumbien oder in Deutschland kann man zur Wahl gehen. Genau, ja, richtig. Ja, ja stimmt. Also es ist eine sehr schwere Frage. ja auf jeden beantworten. Fall. Also auf Und jeden vor Fall, allem das auf ist ja Deutsch. super schwer. Ja, total. Genau, Ja, total. danke Jensi für deine Frage. Möchte jemand also die Kamera ein und dann etwas David fragen? ¿Alguien quiere encender la cámara? ¿Quiere preguntarle? Oh, aquí pregunta Juan Daniel, ¿hay una diferencia programática grande entre la SPD y la CDU? Bueno, gracias por la pregunta. Esa es una pregunta muy interesante. Sí hay unas diferencias, pero tampoco son tantas. Hay que tener en cuenta que los últimos 4 gobiernos liderados por Angela Merkel, en 3 estaba la socialdemocracia. ¿Sí? Entonces, de alguna manera hay, digamos, unas coincidencias programáticas o, digamos, unas coincidencias generales sobre el transcurso de la economía, la política migratoria, la política financiera, ¿no? Había muchas cosas en que estaban de acuerdo, siendo ellos formando un gobierno. Entonces,
Entonces, sin embargo, sí hay unas diferencias. Y lo que hay que tener en cuenta es de que el programa de un partido no es necesariamente programa de gobierno. Como acabé de explicar ahora en la presentación, los partidos en las negociaciones de coaliciones se unen y escriben juntos un programa de gobierno. Entonces, ahora están en el programa actual que acordaron o que culminaron hoy, están los elementos de la socialdemocracia, de los verdes y de los liberales, y negociaron para ponerse de acuerdo en algunas cosas. ¿Cuáles son las diferencias si miramos lo que salió hoy con el gobierno de la CDU, lo que no hubiese sido posible con la CDU? Perdón, hay un cambio en la política de medio ambiente. Por ejemplo, decidieron de salir de la producción de energía a partir del carbón, que es una producción muy dañina y muy desfavorable para el clima global, ¿sí? Y es uno de los factores más importantes. Decidieron, ¿qué más? De que el salario mínimo por hora debe ser 12 euros. Una cosa que no fue posible, que no le fue posible imponer a la socialdemocracia estando en el gobierno con la CDU, ¿no? Entonces, 12 euros, eso equivale más o menos a 50 y algo mil pesos la hora, ¿no? Que es, por ley, una persona debe ganar mínimamente esto, ¿sí? Eso lo diferencia también. Hay una diferencia de la socialdemocracia, que es un partido que aboga por hacer más deudas, por endeudarse más. En la CDU siempre defendía una política fiscal equilibrada, es decir, que estaba no en rojo, sino en negro, ¿no? De que no había un déficit, ¿sí? Esta propuesta de la socialdemocracia se impuso ahora con el nuevo gobierno de que sí pueden hacer deudas con el fin de hacer más inversiones en el país que se necesita, digamos, en infraestructura digital, que es una cosa pésima en Alemania, que uno no cree, ¿no? Pero la infraestructura digital en Alemania es una de las peores en la Unión Europea. Entonces, sí hay algunos aspectos en que se diferencian, sobre todo, digamos, en política social y política económica, y por ende también en la política medioambiental, pero no es, digamos, que ahora con el nuevo gobierno se vaya a dar un gran giro, Alemania va a dar un gran giro político en todos los campos de la política. Eso no va a pasar. David, ich möchte ein bisschen fragen. Me pareció un poco interesante ahorita que estábamos hablando acerca de la posición de la ultraderecha con el fenómeno de migración, teniendo en cuenta el conflicto que se está dando ahorita en la frontera entre Bielorrusia y Polonia, y la posición que ha tomado la Unión Europea de declarar contra Bielorrusia el uso, digamos, de los migrantes, y cito, como peones en un juego de ajedrez, puesto que que Bielorrusia está como sirviendo como este corredor, por decirlo de alguna manera, ¿no? De migrantes hacia Europa. Muchos de los migrantes quieren llegar a Alemania, pues consideran que tiene una situación económica que a ellos les puede favorecer. ¿Cuál es la posición actual de la migración de Alemania y los migrantes? Bueno, sí, la situación en Polonia es, pues yo no sigo tanto las noticias, pues, al menos televisivas de Colombia, y entonces no sé cuán presente de pronto la gente tiene esto, que es una situación bastante inhumana que se vive allá en la frontera, que es la frontera. Estoy en la misma posición contigo, yo no sigo mucho las noticias de Colombia, quizás nuestros invitados nos puedan dar como una percepción acerca de si tienen un poco presente el conflicto que existe actualmente en la frontera entre Polonia y Bielorrusia, lo que está pasando en este momento miles de migrantes. Lamentablemente ya el número ascendió a miles hace un buen rato. Entonces, de pronto ellos nos puedan dar como una visión
si de ser necesario, si ellos conocen el conflicto, pues no ahondar mucho, pero en caso de que no lo conozcan, pues sí al menos dar como una idea. ¿Qué opinas? Keine Ahnung, dice Ya, Mariana. comenzamos. Entonces sí sería bueno que nos dieras Dice, como un poquito una bueno, introducción chiquita y ahí sí. bueno, ¿qué es lo que pasa? Bielorrusia Bielorrusia. es un país que anteriormente pertenecía a la Unión Soviética, es decir, como al bloque comunista. En este país, hace más de 20, casi 30 años, está en el poder un presidente que se llama Lukashenko. Este señor, en este país, el año pasado hubo elecciones y como mucho pasa en esos países, esas elecciones no son unas elecciones de verdad, sino son un simulacro para confirmar en el poder a este presidente. Y que había obviamente mecanismos muy evidentes de fraude. Entonces, la gente en Bielorrusia empezó a protestar, empezó a salir a las calles, a reclamar de que se repitieran esas elecciones y decir que Lukashenko es un presidente ilegítimo. ¿Sí? El régimen de Lukashenko reaccionó con represión, con detenciones de los candidatos de la oposición. Hay muchas personas que se tenían que exiliar, hay muchos casos de tortura, encarcelamiento de personas que protestan y que hacen parte o participan en las marchas en las diferentes zonas del país. Pues de alguna forma un poco parecido a la situación un poco que lo que se vivía en Colombia con el Papa. ¿Sí? Entonces, a partir de ello, la Unión Europea, reclamando siempre como, digamos, elecciones libres y una ciudadanía libre, impuso unas sanciones al país como un bloqueo, como algo más o menos parecido a lo que los Estados Unidos hacen con Cuba, pero no tan fuerte todavía, ¿no? No es un bloqueo como tal, sino imponen sanciones que, por ejemplo, ciertos políticos no pueden viajar a la Unión Europea, que, por ejemplo, congelan cuentas en bancos que este gobierno tenga en el exterior o que las empresas importantes de este país tienen en el exterior, etcétera, etcétera, cosas así. ¿Sí? Es como una medida de presión, de aumentar la presión política. ¿Sí? Obviamente la Unión Europea tiene un interés de que este país se distancia más en su gobierno de Rusia, porque todavía queda muy influenciado por Rusia. Ustedes saben que es un gran tiría floje entre Rusia y la Unión Europea, ¿no? Como una herencia de la vieja confrontación de bloque entre capitalismo y comunismo en alguna época, ¿no? Entonces la Unión Europea tiene un interés también geoestratégico incluso de que Bielorrusia se acerque más a la democracia y la economía capitalista al modelo europeo. ¿Sí? Bueno, Rusia también es capitalista, pero es como un capitalismo un poco diferente. Entonces, para vengarse de esas sanciones o para, digamos, volver la presión a la Unión Europea, lo que hace el presidente de Bielorrusia es usar personas migrantes, porque él sabe que la Unión Europea se divide mucho por la pregunta de la migración y los refugiados, porque hay muchos países que hacen parte de la Unión Europea que tienen una política muy estricta, una política migratoria muy estricta, y unos gobiernos de derecha muy autoritarios, xenofóbicos, que se niegan a recibir refugiados, por ejemplo, de Siria, de Irak, de Afganistán, de todas esas zonas de crisis. ¿Sí? Entonces, al saber esto, de que la pregunta migratoria divide mucho a la Unión Europea, lo que hace Lukashenko es invitar en Irak a la gente a que se monte aviones, les promete vacaciones por un valor muy mínimo, las trae a Bielorrusia, las trae hasta la frontera y las deja ahí y dice, bueno, pasen para allá, porque si pasan pueden migrar a Alemania, por ejemplo, ¿no? Y pueden ir a vivir en Alemania o en la Unión Europea.
Entonces la gente de ahí en Irak, de Kurdistán, sí, más que todo del Irak, compra este paquete de viaje, como aquí se compra un paquete a San Andrés, ¿sí? Pero lo que no se les dice es que el viaje termina en la frontera Bielorrusia con Polonia, que al mismo tiempo es la frontera exterior de la Unión Europea. Entonces, esta es la situación actual, ¿no? Y la política migratoria es una pregunta que no se decide, digamos, al nivel nacional, ¿sí? Porque la política migratoria no es una sola cosa sola lo que decida Alemania, sino lo que decida la Unión Europea en conjunto. Pero ese es uno de los grandes problemas que tiene la Unión Europea, que no ha podido acordar un mecanismo que hacer con los refugiados. Porque la Unión Europea tiene un dilema, digamos, político-moral. La Unión Europea es una entidad que defiende y aboga por la dignidad humana, por los derechos humanos, por el derecho universal, etc. Pero al mismo tiempo, en sus fronteras genera situaciones, al cerrar sus fronteras, genera una situación que va totalmente en contra de esos valores que pretenden defender la Unión Europea. Entonces, a crear esta situación en la frontera Bielorrusia y Polonia, el Lukashenko y también Rusia, porque Putin, están, digamos, revelando lo que ellos dicen una doble moral europea, de que mientras hablan de derechos humanos, al mismo tiempo dejan morir la gente de frío, vivir en el bosque, literalmente en el bosque allá, en el invierno que estamos. Entonces, intencionalmente ponen a la Unión Europea en este dilema, y la gente que sufre este juego de poderes, pues son los refugiados engañados. Ok, sí, es una situación bastante tensa la que se vive actualmente en esa parte. Y pues evidentemente, o sea, Polonia, no sé si la expresión correcta, y me atrevo a decir que no sé, porque evidentemente estaría mostrando una postura, pero los hechos son que Polonia militarizó sus fronteras, ¿no? Entonces acudió, digamos, a estos cables, a soldados por toda la frontera, y pues lo que explica David es el hecho de que la frontera de Polonia se encuentra en un bosque abierto, no hay algo, por decir, digamos, una ciudad cerca. Obviamente hay derechos humanos que están pidiendo permiso para pasar la frontera y para ayudar, se dan algunas ayudas, pero pues ante la situación de tantos migrantes, al parecer es insuficiente, y pues eso está en debate ahorita. David, Johan Steven Valencia nos plantea dos preguntas. Te voy a preguntar separadas, porque pues ahí se unen un poquito, pero sería bueno como abordarlas cada una de a pedacitos. Primero, ¿qué repercusión hay en la relación entre Alemania y Colombia con el cambio de gobierno? O sea, con el cambio con el cambio en la política que tú nos explicaste, no es exactamente cambio como un giro de 180 grados, pero ¿qué repercusiones podría representar eso para Colombia, entre la relación entre Alemania y Colombia? Bueno, gracias por la pregunta chévere. Yo creería que no cambia nada, porque política exterior siempre es política a largo plazo. ¿Sí? En cambio, digamos, la política, digamos, de salud pública o de cualquier otra cosa interior es una política que cambia muy rápidamente, que cambia con un ministro, que cambia con un gobierno, ¿no? Y tiene como cierta volatilidad, ¿sí? Política exterior, por definición, no lo tiene. Política exterior siempre persigue estrategias de largo plazo. ¿Sí? Entonces es muy escaso de que haya un giro inmediato o un giro de un momento a otro en la política exterior de un país. Sí, es una cosa estructural de la política exterior. Entonces, si aplicamos esto al caso alemán, yo no creería que la política en términos generales con el gobierno colombiano cambie mucho. ¿Qué ha hecho la Cancillería alemana con respecto a la situación en Colombia? Pues han optado por dos cosas. Por un lado, han
hemos visto, digamos, un discurso en apoyo al proceso de paz por parte del embajador, que es una figura como muy pública, que tiene una cuenta en Twitter, es bastante conocido en general en Colombia, que apoya a la sociedad civil, apoya las iniciativas de paz, etcétera, etcétera. Pero por el otro lado también se suscriben acuerdos como el de hace algunas semanas, que hay un acuerdo entre el ejército alemán, la Bundeswehr, y el ejército colombiano. ¿Sí? Que es como una cooperación de que ni siquiera sabemos en qué consiste exactamente esa cooperación. ¿Sí? Porque pues, son documentos secretos y no se han revelado en qué consiste. Entonces, de hecho están negociando un apoyo de la policía alemana a la policía colombiana para reformar la policía, ¿sí? Para reformar el SMAT. Una cosa que se ha cuestionado mucho desde Alemania, desde los colombianos en Alemania, que son políticamente bastante activos, pues porque están negociando con unas entidades que tienen en su cuenta, digamos, graves graves violaciones de derechos humanos. Pues el ejército colombiano es y sigue siendo un actor en el conflicto armado colombiano. Hay muchos casos de violaciones graves de derechos humanos que no se han aclarecido, hablando solamente de los falsos positivos. Entonces, el papel de Alemania ha sido muy ambiguo en ese sentido, ¿no? Por un lado, un apoyo a la sociedad civil, al proceso de paz, y unas críticas a veces bien fuertes, incluso al gobierno de Iván Duque, que al nivel diplomático es algo muy escaso, ¿no? Y en el lenguaje diplomático normalmente no es muy común encontrar palabras tan claras, ¿no? Porque pues a hablar, digamos, el embajador al favor del proceso de paz y una implementación más amplia de los acuerdos, etcétera, está criticando indirectamente, y eso se entiende en el lenguaje diplomático, se está criticando al gobierno Duque. ¿Sí? Pero por el otro lado vemos cómo se hacen esas cooperaciones, ¿no? Y cómo Lucía Ramírez, la vicepresidenta, es recibió en Berlín para hablar de esa cooperación policial. Entonces es un poco ambiguo y yo no creería que esto cambia mucho con el nuevo gobierno. Como digo, política exterior es política a largo plazo y vamos a ver, yo creería la SPD, la socialdemocracia, fue el factor muy decisivo durante las negociaciones de paz. Ustedes saben que existe, por ejemplo, el Instituto Capaz en Colombia, que es el Instituto Colombo Alemán para la Paz, que es un instituto académico que fortalece y aboga y apoya la investigación binacional sobre el proceso de paz en todos sus diferentes aspectos. Había un enviado especial del gobierno alemán para la paz, ¿sí? Que incluso era intermediario en La Habana y después estaba incluso en las negociaciones fallidas con el ELN. Y ese señor fue puesto por la socialdemocracia, pero el señor fue miembro del Partido Verde, el partido que ahora va a ocupar el Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces, ya desde antes, la política hacia Colombia por parte del gobierno alemán tenía ya un fuerte sello socialdemocrático verde. ¿Sí? Entonces, yo no creería que cambia mucho, aunque el Partido Liberal sí tiene una historia un poco diferente en América Latina, pero pues eso ya es demasiado lejos. Pero me atrevería a decir que por el momento no cambia mucho. Ok, la segunda pregunta, ahí sí te pregunto primero si de pronto supiste que hace algunos días hubo un pequeño malentendido en un evento en Tuluá, en la policía, que creo que eso es a lo que hace referencia Johan. Si no, me haces un favor y me corriges, pero pues es que la pregunta está un poco ambigua. ¿Cómo se vio o cómo se ve actualmente en Alemania precisamente lo que sucedió con la policía colombiana hace unos pocos días? Pues de verdad, había uno o dos artículos de prensa, por lo que pude ver, en Alemania sobre esto. Una colega escribió un breve artículo sobre lo que había pasado. Yo no he percibido que eso haya causado un gran
grandes reacciones en Alemania, de verdad. No, no es algo que haya causado mucho escándalo. Fue más el escándalo aquí que en Alemania, digámoslo así. ¿Sí? Por un lado, porque pues no es algo muy novedoso de que el nacionalsocialismo y la percepción de la gente en los diferentes países del mundo de Alemania está muy relacionada con el nacionalsocialismo, el holocausto. ¿Sí? Y no es, me parece, pues tal como se hizo en el comunicado de la embajada alemana o junto con la embajada israelí, no, pues se rechaza, pero pues desde mi punto de vista no es algo novedoso y habla más que todo de la falta de educación en general en la educación histórica, ¿no? Ustedes saben que en los colegios colombianos hasta poco historia no era una materia propia, ¿no? Sino había partes de sociales, por ejemplo. Entonces, ese incidente nos cuenta de esto y también nos cuenta de cómo Alemania es percibido a través de los medios de comunicación, de los mass media, ¿no? Que History Channel pasa esos documentales de Hitler y esas cosas, entonces no es sorprendente si la gente no tiene una dedicación o un conocimiento histórico, pues que imitan lo que están viendo, ¿no? Entonces, no me parece, no causó gran revuelo, no causó gran revuelo en Alemania, y personalmente me permito decir que pues esas imágenes, este tipo disfrazado de Hitler con un perro alemán ahí al frente de un Simca español porque no tuvieron un escarabajo, pues es chistoso, eso es supremamente chistoso. ¿Sí? Sí, lo que sí me llama la atención es que usan, digamos, los colores de la República Federal, es decir, como el Alemania políticamente nacionalsocialismo, sí, las mezclan como fascismo, que en Alemania se separa muy cuidadosamente, aunque no es así, ¿no? Obviamente en Alemania había miembros del Partido Nacional Socialista que hacían parte del Parlamento después. En los ministerios, en las instituciones, había muchos nazis hasta los años 60 y 70 que hacían parte del régimen nazi, que lograron como escaparse o pasar por desapercibido. Entonces sí, obviamente hay una continuidad, pero en el oficialismo alemán eso nunca se cuenta. Entonces me parecía chistosa esa mezcla que hicieron los policías. Ok. David, por aquí pregunta María Alejandra, ¿qué propuestas se han dado para el problema de la escasez de vivienda, los altos costos de los alquileres? ¿Considera que eso es una problemática importante en Alemania? Me parece súper buena la pregunta. Sí, es un gran problema y un problema el cual afecta, por ejemplo, a muchos latinos, a muchos colombianos que están viviendo o que viven en Alemania y pues lograron, digamos, estudiar allá o migraron allá por diferentes razones, pero el mercado de las habitaciones es supremamente difícil, sobre todo en las ciudades como Berlín y en otras ciudades también, en Colonia, en Múnich. Es un tema muy candente y no sabría decir si en el plan de gobierno que hoy presentaron, porque pues no he tenido tiempo de mirar las noticias bien, está incluido alguna medida en contra de ello. ¿Sí? No sabría decir, yo diría que yo creo que la socialdemocracia y los verdes sí están a favor de regular jurídicamente esa situación. Los liberales, por ser liberales, están en contra, porque a los liberales o neoliberales no les gusta que el Estado regule el mercado. ¿Sí? Entonces, los liberales se van a oponer, seguramente, pero lo de la socialdemocracia y los verdes sí están a favor de regular ese asunto. ¿Qué es lo que pasa? En Berlín se ha intentado
intentaba a través del gobierno municipal de ponerle un freno a este desarrollo. Y es más, de establecer un tope para del precio por metro cuadrado, del cual los arrendatarios no se pueden pasar, ¿sí? Y así es ponerle Deckel, se dice en alemán, es ponerle una tapa a los precios inmobiliarios, a los precios de alquileres, ¿sí? Pero llegó la Corte Constitucional Alemana y dijo, no se puede. Esto es inconstitucional, eso es una cosa, es un asunto que no se puede regular a nivel municipal o a nivel distrital en este caso, sino tiene que regularse a nivel nacional, ¿sí? Entonces, ahora está a cargo del gobierno nacional, ¿sí?, de regular este asunto. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Y cuán eficiente al final va a ser? No lo sé. Eso hay que mirar si el gobierno, dentro del gobierno se ponen de acuerdo. Pero han intentado de establecer medidas en el gobierno anterior con la CDU que no han sido muy efectivas, ¿no? De limitar el crecimiento de precios. Esperemos de que en ese nuevo gobierno sí se tomen unas medidas para frenar esa situación, porque realmente es horrible. Es muy horrible. Listo. Gracias, María Alejandra, por tu pregunta. Esperemos a ver un momentico, a ver si nos realizan otras preguntas. Dankeschön. Danke dir, María Alejandra, für deine Frage. Danke auch, Johann. Gracias a ti, Johann, también por tus preguntas. Also, de pronto venga bien una pregunta y es respecto a la tasa de desempleo que se maneja en Alemania. ¿Cuál es la situación de empleo actual en Alemania? ¿Cuál es la situación y la tasa de desempleo? Pues considerando que venimos en un escenario nach der Pandemie, ¿no? Que durante la pandemia muchos países vivieron una crisis y que ahora de pronto puede ser un poco osado decir que estamos en un periodo después de pandemia, pero sí es un periodo un poco de transición. ¿Cómo está la situación actual laboral en Alemania? Ok. Pues no tengo las cifras actuales en mente. De verdad, ahí me cortas un poco con esa pregunta. Pero, digamos, el golpe que ha recibido el mercado laboral en términos de desempleo no ha sido tan fuerte, por una razón. No es que la economía de Alemania no se haya visto afectado. Lo que pasa es que el Estado alemán ha tomado medidas desde el principio para amortiguar este efecto. ¿Cómo lo hace? El Estado, el gobierno, le pone a disposición de las empresas, si lo necesitan, de que el Estado paga el salario, un porcentaje considerable del salario de los empleados, mientras esos empleados no van al trabajo. ¿Sí? Entonces ellos reciben su salario, digamos un 70-80% de su salario, aunque en la empresa donde normalmente laboran no están trabajando en este momento, pero siguen su contrato porque la empresa no tiene tanta necesidad de producción en este momento. Entonces eso permite de que estas personas no estén laborando en el momento, pero sí siguen con sus contratos y sí reciben, digamos, un sustento económico casi igual a lo que recibirían si estarían trabajando. Esto por un lado. Y por lo otro, hay apoyos generales, no solamente a través de este Kurzarbeitergeld, se llama como dinero de trabajo corto, sino también hay fondos de apoyo a empresas, ¿no? Entonces, cuando yo tengo una empresa, digamos, un restaurante, o yo tengo una montaña rusa, ¿sí? Que esas ferias donde se montan las montañas rusas y la gente viene, que se han sido todos cancelados ya 2 años seguidos. Entonces, esas personas que poseen una montaña rusa que es itinerante y que viaja por todo el país durante los meses de verano, pueden solicitar dinero gubernamental para precisamente no ir a la quiebra. ¿Sí? Entonces, estas medidas han amortiguado
alguna forma de que afectado como antes, o como en otros países, perdón. Incluso ahora se está hablando como de un pequeño ya, un relevo, un pequeño que ya el mercado se está estableciendo otra vez y están hablando como de una coyuntura post-pandémica, ¿no? Porque ustedes saben, el capitalismo siempre es, después de la crisis, viene un auge también muy beneficioso, ¿sí? Entonces, no necesariamente esto ha sido como el gran golpe para la economía alemana. Ok, danke. Gracias, David, por responder mi pregunta. Also, Leute, ¿habt ihr noch Fragen? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Les gustaría encender la cámara para preguntarle algo a David? Ahí está la profe Doris. No, pues yo no tengo, yo simplemente quisiera agradecerle al profe David por el espacio, por compartir con nosotros su experiencia, su conocimiento. Qué lástima que de los conectados nadie se atrevió a hablar alemán, porque pues supongo que entendieron más que yo. Realmente el espacio es para esto, para que aprendamos y para que nos enriquezcamos de las diferentes perspectivas y practiquemos, ¿cierto? Las lenguas que estudiamos o que aprendemos. No sé, profe, si hay más, si hay algún comentario o pregunta, si no, pues daríamos por terminada la sesión del conversatorio. Esperemos a ver. Das kannst du persönlich. Also, seit wann wohnst du hier in Kolumbien? Weil deine Spanisch sehr gut ist. Also, ich wohne seit über mehr als 10 Jahren in Kolumbien. Vive hace más o menos más de 10 años acá en Colombia. ¿Ist deswegen dein Spanisch nicht so gut? ¿Por eso es que tu español es tan bueno? Das glaube ich, ja. Ja, okay. Das glaube ich. Und du hast bei einer kolumbianischen Universität, an einer kolumbianischen Universität, ne, studiert, oder? Ja, an der Universidad de Antioquia. Y estudió en la Universidad de Antioquia, chicos, ¿sí ven? Funciona umgekehrt. Ja, genau. Nein, also, man muss fleißig sein, unbedingt, ¿no? Lo que se tiene que hacer es ser muy juicioso con los estudios, muy juicioso con el alemán, nunca dejarlo de lado, jamás. Also meine Empfehlung normalerweise im Unterricht ist es 10 bis 15 Minuten jeden Tag Deutsch, also irgendwas auf Deutsch, ¿ne? Aber ja. Ein bisschen Disziplin, con un poquito de disciplina, 10, 15 minutos diarios en alemán o en cualquier idioma, haciendo alguna cosa que a ustedes les guste, ¿ne? Tareas muy juiciosas und so va. Das wird ja sicher, also das werdet ihr sicherlich Profis. ¿No? Seguramente les va a ir muy, muy bien. Und, bueno, pues terminamos entonces el conversatorio con estas recomendaciones que entendí, porque el contacto, la disciplina, la práctica, muy importante para las lenguas extranjeras. Muchas gracias por haber asistido a todos acá. Se animaron a hacer preguntas en el chat, es válido también. Y los invitamos a los múltiples espacios que tenemos de práctica de las lenguas. Bueno, ya llega diciembre, tenemos muy poco en diciembre, tenemos otros 2 conversatorios, pero en inglés, y ya sería la primera semana de diciembre y ya vacaciones a partir del 22 de diciembre. Hasta el 22 vamos a estar. Bueno, feliz tarde. Bueno. Igualmente. Guten Muchas gracias Abend, por la Leute. invitación. Gracias, David. Danke.